Manuel López Obrador. Detiene el gobierno de Sonora a migrantes centroamericanos para revisar su situación legal. El próximo vocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, presentó la boleta que se va a utilizar durante la consulta del Tren Maya, en la que la población expresará si está de acuerdo con el proyecto, así con la aplicación de 9 programas. La nueva consulta se realizará el próximo 24 y 25 de noviembre y estará a cargo de la Fundación Arturo Rosenbluth, quienes organizaron la consulta para conocer el destino del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Los gastos de dicha consulta van a correr nuevamente por parte de los legisladores de Morena. Bien. Es necesario mencionar que la consulta costará más de 1.800.000 pesos, pero antes de eso, déjenme mostrarles lo que será precisamente ya la boleta que se encontrará para aquellas personas que decidan participar en esta consulta. La consulta tiene programas prioritarios. Primero, construir el Tren Maya que se va a conectar en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, lo que fomentará la economía. Se deberá marcar sí en caso de estar de acuerdo o no en caso de estar en desacuerdo. Aquí está parte de lo que nosotros vamos a encontrar, aquellas personas que decidan consultar precisamente esta participación. Ahora, segundo punto, conectar por medio de un tren los océanos Pacífico y Atlántico para el desarrollar el istmo de Tehuantepec, Oaxaca y reactivar la economía en la región. Número 3, construir una refinería en Dos Bocas, Tabasco, para producir gasolina en el petróleo. Número 4, plantar árboles frutales y maderables también en 1 millón de hectáreas, creando 400,000 empleos. Aumentar el doble de la pensión a todos los adultos mayores de 68 años. Otorgar becas y capacitación laboral a más de 2 millones de jóvenes. Número 7, becar a todos los estudiantes de las escuelas públicas de nivel medio superior. 8, pensionar a 1 millón de personas que viven con igualdad de discapacidad. 9, garantizar atención médica y medicinas a toda la población que no cuenta con servicios de salud. Y número 10, por último, proveer cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas y centros de salud en escuelas de todo el país. Esto es lo que vamos a encontrar en esta boleta de consulta. Hay que mencionar que el próximo gobierno federal propone llevar a cabo estos proyectos prioritarios. Son 10 programas prioritarios, se debe marcar sí en caso de estar de acuerdo o no en caso de estar en desacuerdo en cada uno de los proyectos. Muy fácil, sí o no. La pregunta es, ¿quién se va a oponer a estas necesidades que tiene el país? Ahora vamos a ver qué es lo que dijo el vocero en relación a este tema. Todo este tema del Tren Maya y del Istmo y los detalles sobre las comunidades consultadas en materia por derechos indígenas, lo vamos a hacer cuando demos a conocer los resultados para hacer un informe serio a partir de lo que resulte. ¿Por qué la consulta? Bueno, porque nuestros adversarios, los conservadores, me están convocando a que yo consulte, a que yo pregunte, sobre todo. Se quedaron molestos por lo de la consulta del aeropuerto y piensan que vamos a usar este mecanismo, este método, solo para lo que nos conviene y no se le va a consultar en todo a los ciudadanos. Les diría que en casi todo lo que amerite va a ser consultado. Además, vamos a reformar el artículo 35 de la Constitución para que se haga valer la democracia participativa. Siguen las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México, en donde 43,000 trabajadores no saben qué sigue para ellos.
Comienza la cuenta regresiva a 15 días de que llegue el nuevo gobierno y anuncie su cancelación. Mire de qué estamos hablando. La cuestión aquí es que pues ahorita nosotros como mamás solteras pues no la vemos más difícil aún, ¿no? Porque no como quiera vamos a encontrar un trabajo con un sueldo. Así descuidamos a los hijos de alguna manera pues por venir a trabajar y todo y no sabemos si nos van a pues a dar, no sé, un finiquito o algo. Gabriela Durán tiene 4 hijos, 3 dependen de su trabajo en la obra del nuevo Aeropuerto Internacional de México, a punto de cancelarse en Texcoco. Mi hija la mayor se llama Mayrani, la que le sigue se llama Fanny y el niño que tengo yo se llama Ethan. Tengo el otro que con él serían 4, pero me lo quitó el papá. Ahora sí que yo pues soy la que provee todo, ¿no? Pagamos renta en cuestión de escuela. 43,000 trabajadores continúan laborando. Bueno, pues la necesidad, ¿no? Yo me separé del papá de mis hijos y pues me quedé sin nada y sin papeles. A 15 días de su inminente cancelación, autoridades del grupo aeroportuario afirman que aún no hablan con los contratistas sobre la finalización de la obra. Si algún contratista disminuyera su ritmo de trabajo, nosotros tendríamos que sancionarlo. Bueno, ellos siguen trabajando normalmente porque mientras no se les dé ninguna indicación contraria, pues, estarían en falta. La necesidad te hace que aguantes porque en casa te esperan tus hijos. La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos aplaudió la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que ayer determinara inconstitucional la Ley de Seguridad Interior. La ONU reconoció las diversas instituciones que se opusieron a dicha ley, entre las que están la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y diferentes organizaciones de la sociedad civil. El PRD en la Cámara de Diputados ya encendió las luces rojas y advierte que no va a permitir que avance la designación del fiscal carnal. Mire. En el grupo parlamentario del PRD lamentamos profundamente que el Senado de la República haya aprobado la ley de la Fiscalía General. Esto no significa otra cosa más que el fiscal carnal a modo del presidente de la República. Tras una reunión entre el Gabinete de Seguridad, la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aclaró que con la Guardia Nacional no se va a militarizar el país. A ver, yo creo que el señor presidente ha recorrido el país muchas veces, no una, muchas veces. Y toda la gente está diciéndole que no se retiren. Es policía. Policía, sí, militar, policía naval, policía federal. Es otra capacitación, es otra manera de actuación, es totalmente distinta. Por su parte, Mario Delgado, coordinador de los diputados de Morena, informó que el próximo martes comenzará la discusión en San Lázaro de las reformas a la Constitución para la creación de la Guardia Nacional. Quienes buscaban o quienes apoyaron la ley de seguridad interior, pues estaban de acuerdo en la participación de quienes apoyaron la ley de seguridad interior, pues estaban a favor de que participara el ejército en labores de seguridad, pero tomaron desde el punto de vista legislativo una ruta equivocada, tan es así que la Corte pues ya rechazó esa ley. Entonces nosotros vamos por un camino diferente, que es modificar la Constitución para adecuar el concepto de Guardia Nacional y que esta Guardia sí pueda hacer labores de seguridad pública. La jefa de gobierno electa, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que Juan Manuel García Ortegón será el próximo director del Centro de Control del C5 de la Ciudad de México. ¿Quién es Juan Manuel García Ortegón? Él es ingeniero en computación y tiene una maestría en ciencias de la computación por el TEC de Monterrey. Cuenta con una amplia experiencia en seguridad y finanzas, además de que de 2010 a 2015 estuvo en el proyecto Ciudad Segura, en el que ayudó a la planeación y ejecución misma
del C5. Nos enlazamos ahora mismo vía Skype con Daniel Montiel, maestro en Justicia Penal y Seguridad Pública y también consultor asociado de Grupo Consultoría Estratégica, para platicar sobre esta estrategia que el día de ayer anunció Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno electa. Daniel, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué pasó? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Bien, Daniel, ¿cuáles son los puntos que te han llamado la atención de lo que se ha revisado? ¿Es algo de la continuidad de lo que ya se ha hecho y reforzamiento de algunas acciones, no? Sí, tienes razón. Mira, sí se observa en los 15 ejes, sí se observa la constante de la continuidad, pero sí también hay que reconocer que tiene un cambio muy notable, a mi modo de ver, como dedicado a la seguridad, que es el eje número 1, que se refiere al cambio de Secretaría de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad Ciudadana. Sí hay un enorme cambio, porque el primer concepto de seguridad pública señala la calidad del servicio que presta el gobierno a la ciudadanía, como un servicio, pero en el concepto de seguridad ciudadana sí se considera la seguridad como un derecho. Eso es bastante importante. Creo que es de todo lo que marcan los 15 ejes, es uno de los puntos que sí hay que resaltar, porque nos pone al nivel de otros países, de otras ciudades del mundo, ¿no? Con esto se puede abatir la inseguridad en la Ciudad de México, Daniel, sobre todo tomando en cuenta los niveles que hemos platicado contigo en distintas ocasiones aquí mismo, en este espacio, de cómo fue que la policía fue soltando poco a poco pues su rigor de acción, de prevención del delito, a lo que hoy tenemos en la Ciudad de México, una ciudad peligrosa. Bueno, para contribuir a ese logro, uno de los puntos señala la cuestión de la profesionalización y el sistema de carrera. La profesionalización existe desde hace bastantes años, desde el año 83 ningún policía ingresa a la policía de la Ciudad de México sin haber pasado por el anterior Instituto de Formación Policial, ahora universidad. Y el sistema de carrera también, desde esa aparición de la Ley de Seguridad Pública de aquel entonces, está considerada la carrera policial y está bastante bien estructurada, pero de nada sirve que se formen los cuadros con la debida profesionalización y calidad académica policial, porque hay hasta niveles de licenciatura y ya la maestría, la licenciatura va ya en la sexta, séptima generación, que nos tocó la oportunidad de arrancarla. Pero de nada sirve si esos cuadros que tú formas no van a ocupar los mandos. Esa es una de las razones de lo que tú mencionabas. ¿Qué pasó? ¿Por qué aflojó el paso la Secretaría o por qué no hubo resultados? Pues a mi modo de ver es porque no estaban en los puestos de mando quienes debían de estar, quienes han cursado la educación policial y han acreditado los conocimientos. Ahora bien, también menciona el reforzamiento de la coordinación entre el gobierno central, Daniel, y las alcaldías, algo que también se dejó suelto en esta administración que está por terminar, es decir, los delegados en su momento hacían lo que querían y si bien no tenían el control de la policía, pues también no pasaban toda la información que tenían que pasar en este caso, al secretario de Seguridad Pública. Mira, ese fue un pretexto que esgrimieron muchos de los delegados para no dar cumplimiento a su obligación, porque yo pasé más de 30 años en la Secretaría y de que yo recuerde nunca y en la historia de la Policía de la Ciudad de México han tenido ese mando, ni es conveniente que lo tengan por la complejidad de la conurbación de las delegaciones ahora alcaldías y por muchas otras razones, pero fue un pretexto de que no tenían el mando de la policía. No tenían el mando de la policía, pero sí tenían la coordinación y la obligación de proporcionar seguridad a sus ciudadanos. Bien, Daniel, ¿qué esperarías para en los próximos años, sobre todo en resultados? ¿Habría que esperar en los próximos 2 o 3 años algún tipo de resultado global en la inhibición del combate a la inseguridad pública? Si se van a seguir haciendo las cosas de igual manera, vamos a tener los mismos resultados. Eso ya es un planteamiento
muy repetido. Si vamos a hacer las cosas igual, vamos a tener resultados igual. No, sí tendrá que haber, y sobre todo tendrá que haber una revisión, y si no quisiera usar la palabra, pero sí una purga en la actual Secretaría, hablan en uno de los ejes de la erradicación de la corrupción. Bueno, pues también por ahí habría que empezar. El respeto al sistema de carreras es fundamental para el ánimo del cuerpo policial, de que vea recompensados sus esfuerzos por prepararse, por cubrir los requisitos académicos que le pide el sistema de carrera, y que se vea que alcanzan el objetivo de los puestos directivos para los que estudiaron, y que no sean ocupados pues por infinidad de personas que no tienen ni la preparación ni han acreditado académicamente los conocimientos necesarios, como en otras funciones públicas, ¿no? Correcto. Daniel, muchas gracias por tomar la comunicación. No, gusto en saludarte. Hasta luego, Daniel Montiel. Hasta luego. El próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, se reunió el día de hoy con el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, para hablar respecto a la iniciativa sobre comisiones bancarias. Uno de los acuerdos a los que se llegó fue que el Poder Ejecutivo va a analizar a detalle las propuestas que representen un cambio en materia económica y financiera. Hablemos más sobre este tema, y más cuando se ha dado a conocer por parte del gobierno electo que habría ya un equipo de asesores con empresarios de alto nivel para el gobierno electo. José Luis de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, está en la línea de Bitácora Política. Gracias, doctor de la Cruz. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo observa esta incorporación de alguna manera de importantes empresarios a un equipo asesor del gobierno electo presidencial? Bueno, me parece que básicamente es un grupo de consejo que busca tender un puente entre el presidente electo, particularmente en un momento delicado en cuanto a la relación con el sector privado, y en donde se busca empresarios de alto nivel que permitan justamente esa comunicación, llevarla hacia esa parte del sector privado, y que desde mi punto de vista será un complemento a la comunicación que por obligación de ley debe de tener el sector público con algunas cámaras y algunos consejos, y que con esto me parece pues se busca generar ese acercamiento para dar certidumbre al inicio de la próxima administración. Bien. ¿Consideraría que haría falta algún otro personaje? Por ejemplo, El Financiero, el día de hoy, nuestra casa editorial destaca que, pues, entre otros, no está Carlos Slim. ¿Usted consideraría que es prioritario? Bueno, en principio me parece que lo que se está buscando es empresarios que tengan ese perfil alto, pero que al mismo tiempo no generen tanta polémica, en el sentido de que, como todos conocemos, el ingeniero Slim pues es uno de los hombres más ricos de México, pero que en algún momento pues puede generar posiciones encontradas en la sociedad. Entonces, en ese sentido, me parece que se prefirió tener a este grupo de empresarios que, si bien también pueden despertar algún comentario, me parece que no generan tanta polémica, sobre todo cuando se considera que este grupo lo que busca es generar comunicación, cohesión con el sector privado, y que en un momento dado pues no tanto vayan hacia la polarización social y económica. También puede servir, doctor de la Cruz, para que se mande una señal de certeza, de certidumbre a los mercados financieros de México. Me parece que ese es uno de los objetivos fundamentales, el que se transmita que el presidente electo está pasando de la época de campaña hacia entender que como jefe de Estado debe tener comunicación con todos los sectores de la sociedad, y en este caso, evidentemente, con un grupo importante de empresarios, inversionistas que generan una parte importante del empleo formal del país, y que además, por sus vínculos, pueden transmitir estas relaciones hacia el resto del sector privado. Tomando en cuenta también, doctor de la Cruz, que derivado a distintas decisiones y comentarios por parte de colaboradores del presidente electo y también de la bancada de Morena en el Congreso, pues se ha generado pues nerviosismo
incertidumbre, manejan algunas personas de ciertos círculos financieros económicos, el escenario de nuestro país. Usted que también tiene contacto con estos empresarios, con estos hombres de negocios, ¿qué le han dicho? ¿Qué es lo que esperarían del cierre de año y del próximo 2019? Bueno, yo creo que el primer elemento a considerar es de que un empresario, por definición, es optimista, es decir, es alguien que toma un riesgo, pone en riesgo su patrimonio o a través de una deuda que contrae, pone en riesgo en un momento dado la viabilidad financiera de él y su familia en el sentido de que están esperando que las cosas vayan bien. Nadie emprende un negocio pensando en que la situación podría no ser favorable. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el sector privado pues siempre va a estar apostando por que el país marche bien. Y en este sentido, por otro lado, pues también es claro que la incertidumbre se reflejó en el tipo de cambio, se reflejó en la Bolsa Mexicana de Valores, en la caída que la tendencia de deuda del gobierno mexicano tuvo respecto a lo que los extranjeros poseen, y que justamente el Financiero hizo un artículo muy interesante de ello en el periódico. Entonces, en ese sentido, me parece que tomando en consideración estos dos hechos, el presidente electo pues, ha tomado la decisión de buscar una cercanía muy visible y esperemos que este consejo pueda servir para justamente dar certidumbre que tanto necesita el país. Doctor de la Cruz, como siempre, gracias por su disposición para Bitácora Política. Gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Alejandra Frausto, próxima secretaria de Cultura, informó que desde el 1 de diciembre se va a abrir una sección en la Residencia Oficial de Los Pinos, que ya no será la residencia oficial, aunque señaló que de haberse realizado un par de recorridos, aún no define qué englobará, en qué consistirá este paseo y esta apertura a la ciudadanía de la Residencia Oficial de Los Pinos. La crisis de la semana, Jimena Céspedes, socia fundadora y CEO de Metrix, nos acompaña esta noche. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. Dicen por ahí que el principio de la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes, y parece que es precisamente lo que está haciendo el PAN. La crisis de la semana estuvo a cargo del Partido de Acción Nacional. Desde las elecciones no hablábamos de ellos, y tenemos que agradecerles que por lo menos fue un tema que nos sacó de las preocupaciones diarias por la incertidumbre financiera actual. El pasado 11 de noviembre se llevó a cabo la elección interna del PAN con una participación aproximada del 60% de los militantes del partido. Marco Cortés Mendoza se impuso a Manuel Gómez Morín, 79% y 21% respectivamente, y ocupará el cargo por 3 años, de 2018 a 2019. La noticia, en este caso, de la elección interna había pasado casi desapercibida si no hubiera sido por la renuncia del expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Mientras los panistas salían a las urnas a votar, Calderón anunció en su cuenta de Twitter que se retiraba del PAN, noticia que fue retomada por todos los medios de comunicación y rápidamente se posicionó como tendencia a nivel nacional. Felipe Calderón manifestó su salida y dijo que se debió a que el PAN había dejado de ser el instrumento de participación ciudadana porque la camarilla de control del partido ha abandonado por completo los principios fundamentales y las ideas básicas y las propuestas del PAN. El PAN no quiso dejar de ser noticia y el 13 de diciembre, durante la discusión de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el grupo parlamentario del PAN, asegurando que la sesión era ilegal y espuria, se manifestó con una manta en la tribuna, en la que se veía la imagen del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, con una boina como de las usadas por Hugo Chávez, y en la leyenda decía, no a la dictadura obradorista. Aunque la salida de Felipe Calderón en el PAN al menos puso los reflectores en el partido, cuadró con las declaraciones del Chapo de haber financiado a expresidentes de México, por lo que parte de la discusión en contra de Calderón en estas redes era que crearía un narcopartido. También parte de los negativos van contra Margarita, señalando que como no pudo ganar, su esposo le crearía un nuevo partido. Sobre el PAN, tenemos que decir que al menos regresó del anonimato. Sin embargo, los medios digitales manifestaron la inconformidad por la elección de Cortés, señalando que no aportaría nada al partido político, que hay continuidad de Anaya y que las elecciones fueron a modo. Dicen los que saben que es la peor crisis de la historia del PAN, y puede ser. Si nos vamos a Google, de 2014 a la fecha de ahorita, la intención de búsqueda de los usuarios de Internet ha caído hasta el 80%. Segundo, parte del problema no es solo lo que dicen de la dirigencia, sino de los militantes y los seguidores, ya que son millennials y no han estado nunca en oposición.
es un buen momento si saben aprovecharla para reconstruir los valores, basados en esta nueva mentalidad. 3. Tampoco son buenos aprovechando los medios digitales. Dicen los medios por ahí que les costó mucho trabajo subir la tendencia no a la dictadura obradorista. El día de la votación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, los primeros mensajes que salieron con una A adicional en dictadura y entonces quedó dicatadura, boicot o error humano. Es bueno de saberlo. Y el problema más grave es que nunca han reconocido que su fuerte no son los medios digitales. Ahora, que Margarita Zavala primero y ahora Felipe Calderón se hayan separado del partido es un golpe a la moral. Y de paso, y lo más importante es que le quitó protagonismo a la victoria de Marco Cortés. O seguramente era eso lo que buscaba. Según parece, va a seguir la línea de López Obrador y que no va a ser un partido lo que va a crear, sino un movimiento al que llamarán libre. Pero para lograrlo, no solo requerirá de gente, sino principalmente de aprender a usar lo que dijo López Obrador, las benditas redes sociales. Y como el poder desgasta, y más este gobierno al que ya se le acabó su bono electoral, es momento, tanto para el nuevo movimiento como para el PAN, aprovechar la coyuntura. Si es un hecho de que están divididos, será menos, digamos que será mucho más difícil llegar. La cuestión será alinear intereses. Lo que no pueden pretender ninguno de los dos es hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. El reto en este caso es muy grande. Es grande. De entrada, que puedan limpiar la casa, ponerse de acuerdo, limar asperezas, operaciones cicatriz, Jimena, como tal. Pero por lo que hemos visto y hemos platicado aquí con los adversarios de Marco Cortés, en este caso, pues no tienen el menor interés de tener relación con la nueva dirigencia. Así es que seguirá dividido el PAN. Sí, y esperemos a que pase el 1 de diciembre y entonces también veremos lo mismo con el PRI. Con el PRI, el PRD, ¿no? Sí, la disolución de los partidos, por lo menos la conversión necesaria. Gracias, Jimena. Gracias, buenas noches. Gracias, Pedro, con nosotros. Muy bien, momento de hacer una pausa, es muy breve, tenemos mucho más. Quédese con nosotros en nuestra bitácora política de viernes. Volvemos. Historias de mexicanos que conquistan la ciudad de Nueva York. Lo mejor de esta temporada en La Manzana Mexicana. Este sábado 17 de noviembre, 10 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. A casi un mes de que miles de migrantes centroamericanos arribaran al territorio mexicano, el gobierno de Estados Unidos ha desplegado cientos de soldados en la frontera con México. Incluso reforzó con doble alambre de púas el muro que divide su playa con Tijuana. Border hardening is simply this, enabling the CBP to protect the border by the fortifications you see to preventing folks from coming over the top of the fence any way possible. La patrulla fronteriza de San Isidro, de San Luis Río Colorado, en el límite con Sonora, informó que en los últimos días ha detenido a más de 1,100 migrantes. Briseña Retano, corresponsal en Sonora, nos tiene más información. Brisa, muchas gracias. Buenas noches, Héctor. Sí, efectivamente, fíjate que el paso de la caravana migrante con ciudadanos centroamericanos, primordialmente de Honduras y Salvador, no le ha ido nada bien por el estado de Sonora, ya que el Instituto Nacional de Migración decidió detener
2 de 7 camiones que transitaron durante el jueves por territorio estatal. Aseguró cerca de 70 personas, entre ellos niños y mujeres, con la finalidad de deportarlos a sus países de origen. Es así como el delegado de Migración en Sonora, Vladimir Bachelet, ordenó el operativo que se dio al norte de esta capital durante la madrugada de este viernes, en el que participaron agentes migratorios, la Policía Federal, incluso el enviado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que pues hizo de veces de facilitador. De acuerdo con un comunicado de la Comisión de Gestión de Diálogo del Éxodo de Centroamericanos, los autobuses que viajaban los migrantes fueron detenidos en la carretera Hermosillo-Nogales por autoridades migratorias y la Policía Federal. En los hechos narrados por integrantes de la caravana denunciaron que José Alfredo López Mota, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pidió a la gente bajar de los autobuses y la gente pues no quiso hacerlo, y fue así como comenzaron a usar la fuerza para bajarlos. El funcionario les habría dicho que estaban asegurados y que serían deportados, lo que propició que los migrantes se resistieran. La caravana denunció que los viajeros llevaban al menos un día sin comer y que en su trayecto por este estado no se les permitió ir ni siquiera al baño. Cabe destacar que aquí en Sonora sí se les otorgó transporte, pero no se habilitaron albergues para la atención de estos migrantes. Los migrantes fueron trasladados a bordo de los camiones a Hermosillo. Sin embargo, posteriormente se les trasladó a la fronteriza ciudad de Agua Prieta, donde permanecen en un centro especial de detención. Anteriormente, la caravana había reportado problemas por el territorio sonorense, sobre todo en la falta de atención de alimentos en 2 paradas que se establecieron en Sonora. La primera, en el paraje conocido como La Jaula. Aquí permanece todavía gente varada. En la frontera con Sinaloa y posteriormente a la altura de la estación Pesqueira y Benjamín Hill, al norte de Hermosillo. Sin embargo, las quejas eran por falta de alimento, paradas para ir al baño o espacios adecuados para pernoctar. Cabe señalar que el resto de los camiones con migrantes se han reportado que han llegado bien a Tijuana, en el vecino estado de Baja California. También decirte que esta madrugada la caravana migrante tuvo un segundo percance en su tránsito por Sonora. En este caso, un choque de frente de uno de los camiones en que se trasladaban contra una unidad de carga en la carretera Caborca-Sonoita. El percance ocurrió cerca de la garita de San Emeterio, a la altura del kilómetro 220 de este tramo de la carretera federal número 2, alrededor de las 3:30 de la madrugada. De acuerdo con el reporte, fueron 10 los lesionados con heridas de moderada gravedad, mismos que fueron trasladados para su atención médica a los hospitales de Caborca, Sonoita y San Luis Río Colorado. Esta es la información. Completo el reporte, Brisa. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Migrantes centroamericanos, otro grupo de migrantes, llegaron a Querétaro. Alan Contreras, corresponsal de Bitácora Política, tiene la información. Buenas tardes, nos encontramos en el Estadio La Corregidora aquí en la capital queretana, en donde pues ya arribaron un grupo de migrantes centroamericanos de la caravana que viene de Tepozotlán, de la caseta de Tepozotlán. De ahí se dirigieron al municipio de San Juan del Río, aquí en el estado de Querétaro, donde ya fueron atendidos por las autoridades, y de ahí están viniendo para aquí a la capital, en el estadio, donde desde esta mañana autoridades estatales, federales y municipales iniciaron un operativo que implica la atención en seguridad, vigilancia, alimentación, atención médica, así como la suma de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Vemos a mis espaldas que hay un grupo de migrantes que están siendo atendidos tanto por las autoridades, Protección Civil y una asociación civil de Estados Unidos que les está otorgando atención. Apenas observamos un primer grupo que proviene de San Juan del Río. Se estima que estarán llegando aquí alrededor de 490 migrantes el día de hoy y que el día de mañana estén partiendo hacia el estado de Guanajuato. Con esto hacemos una pausa. Es muy breve, tenemos mucho más en nuestra Bitácora Política de este viernes. No se despeguen.
Hay que hablar en esta bitácora política de temas bursátiles, porque al fin y al cabo, usted lo sabe, va ligado un tema con el otro. La Bolsa Mexicana de Valores, por ejemplo, cerró la semana con pérdidas importantes, afectada por la caída de acciones de Banorte. Los precios del petróleo también influyeron. La decisión del Banco de México de elevar su tasa de interés. ¿Cómo le fue para cerrar precisamente en esta semana a estos mercados? Nos acompaña Abraham González, editor de mercados, precisamente del financiero Bloomberg. ¿Cómo estás? Muy bien, Héctor, Abraham? muchas gracias. Gracias por trabajar a esta hora. En viernes. En viernes, todo el sector como que siempre tú manejas, pues ya está cerrado a este momento. No, pero la información está puntual en este canal. Te agradecemos muchísimo. Así es, Héctor. Pues fíjate que la semana para la Bolsa Mexicana de Valores no fue muy buena. Fue una caída de 4.3%, que ya mencionabas. Esta caída es de las más grandes que ha registrado en el año, en la semana, pero lo interesante es la racha negativa que tiene, y ahí estamos viendo en la terminal cuál es la racha negativa que tiene. Pues hasta el final vemos el desplome que estamos viendo, y un rebote que apenas de la sesión de hoy, pero que prácticamente pues recupera muy poco terreno de lo que se perdió en el último mes. Incluso si ves desde principios de octubre, que es este pico que está aquí, hasta donde hasta el término de la gráfica, sí, son casi 8,000 puntos que borra el índice. Pasó de casi estar en 50,000 a estar por debajo de los 42,000, y ya por lo pronto recupera un poco ese nivel de 42,000. Y tienes razón, pues está muy relacionado con temas políticos. Esta racha, precisamente esta racha negativa, comenzó a raíz de que se anunció la consulta sobre el Aeropuerto Internacional de México. Recordarás que cuando se anuncia a principios de octubre para realizarse a finales de ese mes, pues empieza la volatilidad en los mercados, empieza un poco el ruido. Eso aunado a factores externos, pues que termina en un desplome fuerte. Son 7 semanas a la baja, o sea, que en realidad... Pues, desde si lo vemos esa ya, vez, sobre el tema del anuncio de la exactamente, consulta. desde inicios de octubre, desde ahí para acá no hemos tenido una sola semana con ganancias. Todas son a la baja, algunas de 2, algunas de 3, esta por ejemplo de 4%, pero son pérdidas bastante importantes. Y ya decías, bueno... mencionábamos este tema de la consulta y la volatilidad que se generó alrededor de el nuevo Aeropuerto Internacional de México y su virtual cancelación hasta ahora. Hablamos también de otro tema que tuvo que también que tiene influencia político, que es la iniciativa de eliminar las comisiones bancarias que surgió en el Senado. Son los, que los dos principales golpes, ¿no, Abraham? Fueron los más fuertes, incluso, o sea, el sector bancario. El sector bancario es un sector que pesa bastante dentro del IPC. Solamente Grupo Banorte, Grupo Financiero Banorte, que es una de las 3 o 4 emisoras, si no me equivoco, más grandes del IPC, pesa 12% más o menos. En el IPC. De las 35 tiene un peso de 12%, perdón. Y obviamente pues las caídas que tuvo este grupo financiero arrastró fuertemente al IPC. A eso súmale Santander, súmale Gentera, súmale otros grupos financieros que cotizan, pues evidentemente también se ve afectado. Y hay otro tema que también quizá no se ha mencionado mucho, pero los analistas por ahí ya empiezan a verlo. El tema de las tasas de interés, que ayer pues precisamente el Banco de México anunció un nuevo aumento a la tasa de referencia. ¿Qué pasa cuando tú tienes mayores tasas de interés? Pues al final estás restringiendo el crédito, o puede restringir un poco la actividad económica. ¿Por qué? Porque entonces pedir prestado te va a salir más caro. Si pedir prestado te va a salir más caro, entonces tú ya te piensas antes de hacer una expansión de tu compañía, de pedir un crédito para comprar más mercancía y agrandar tus operaciones. Exactamente. Entonces, todo esto lo que hace es que a las empresas les cueste más caro más caro pedir este crédito, por lo tanto limiten su expansión, y eso al final le pega a los resultados de las compañías. Como sabes, cada trimestre hay una temporada de reportes trimestrales. Sí.
Y ahí van diciendo cuáles son las ganancias que tienen. Si las ganancias se ven disminuidas, pues entonces el precio de las acciones se va a ver disminuido. Yo al final como accionista lo que quiero es, yo estoy apostando a que esta empresa va a tener mejores resultados y por lo tanto más ganancias y por lo tanto la acción va a valer más. Si la emisora está restringiendo sus utilidades, entonces yo simplemente ya no apuesto en esa compañía. Y eso es lo que está arrastrando al mercado mexicano. Déjame preguntarte algo, Abraham. He recibido, que me imagino igual que tú, varias llamadas de gente que tiene un capital y necesita comprar maquinaria, insumos provenientes de Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Y el tema del dólar es fundamental. Claro. Entonces, me han preguntado, oye, entiendo que hay volatilidad, entiendo que hay inestabilidad, pero me preguntan los tiempos. Oye, ¿cuántas semanas debo de esperar hasta que esto más o menos se estabilice? Claro. Yo hace 2 semanas le decía que hace 2 semanas, o en 2 semanas quizá a lo mejor, ¿no? En 15 días. Claro. Pero por lo que nos estás diciendo con este arrastre, y pareciera que no, pues no se levantan precisamente los mercados en ese sentido, ¿qué se les menciona? Que ya mejor guarden la chequera, que mejor metan los proyectos para el próximo año. ¿Qué se les dice? Pues mira, en realidad no sería yo quien para decirles un consejo, pero sí puedo decirles lo que están haciendo los fondos. Recientemente se publicó una encuesta que se levanta mensualmente entre fondos de inversión y ellos monitorean muy bien digamos, el nivel de dinero en efectivo que tienen. O sea, tienen una posición, tienen un 100% de capital y tienen un 95, 96% invertido y siempre dejan una reserva de capital por cualquier oportunidad de inversión o cualquier contingencia que se pueda presentar. Ese nivel de capital en efectivo es un indicador interesante porque te dice qué tanto miedo tiene la gente o no. De acuerdo. En la última, o sea, en la encuesta la última vez vimos que aumentó esa proporción de capital a 5%. No recuerdo exactamente bien el número, pero subió, se incrementó. Quiere decir que los inversionistas están siendo un poco más cautelosos a la hora de gastar. Ahora, ¿qué pasa? Los mercados y los inversionistas en general necesitan un trigger para poder realizar una ola de compras o una ola de ventas. Entonces, si el día de mañana se anuncia alguna noticia que pueda ser positiva, que por lo que vemos en el nuevo gobierno, pues podrían detonarse alguna noticia o que le pegue al abajo que le beneficie, pues podríamos ver un movimiento importante en la bolsa mexicana. Por lo pronto, lo que están haciendo los inversionistas es mantener su efectivo o aumentando su nivel de efectivo en las carteras que ellos administran. Muy bien. Abraham, muchísimas gracias. De ver que aprecio mucho tu tiempo, tu presencia esta tarde aquí en Bitácora Política y revisaremos qué pasa la próxima. Estaremos pendientes, por supuesto. Muchas gracias, Abraham. Bien, ya comenzó el Buen Fin, con el que se esperan ingresos por casi más de 100,000 millones de pesos para los comercios participantes. Mire usted este trabajo que realizaron mis compañeros del financiero Bloomberg, Amílcar Salazar, por ejemplo. Héctor, seguimos recorriendo distintas tiendas de autoservicio en este Buen Fin, el llamado fin de semana más barato del año, en el que se pretenden recaudar más de 93,000 millones de pesos. Pero vamos a ver la siguiente historia en la que logramos captar los primeros minutos de este fin de semana. 5, 4, 3, 2, 1. El refrigerador costó 15,300 y nos bajaron a 12,300, como 3,000 pesos menos. No sé, la que sabe, ¿cuánto costó este? No tengo idea del calentador. En 10 minutos, Ramiro compró un refrigerador y un calentador. Fue uno de los primeros clientes del Buen Fin. Lo más buscado, ropa, pantallas, calzado, teléfonos celulares y electrodomésticos. 52 millones de operaciones, 100,000 establecimientos y muchos meses sin intereses. Para el Buen Fin de este año se espera que se superen los 93,000 millones de pesos recaudados el año anterior. Esperamos obviamente sorprender a nuestros clientes socios y exceder las expectativas. El año pasado, te puedo dar una cifra, crecimos 7.9% más en noviembre de 2017 versus el año anterior. Inspirado en el Black Friday de Estados Unidos, el Buen Fin surgió en 2011 para contrarrestar los efectos negativos de la crisis de 2008. El año pasado dejó ventas para las pequeñas y medianas empresas por 53,500 millones de pesos y para tiendas departamentales y de autoservicio 39,000
200 millones. El Buen Fin todavía está en un proceso de maduración porque el evento no tiene muchos años. Pero este año, los hogares tienen menos ánimos para endeudarse. El crédito al consumo registra la cifra más baja desde 2010. Se deterioró la capacidad de pago de las personas, con un endeudamiento anual de solo 1.3% en septiembre. Y hubo una reducción en préstamos de nómina y créditos personales. Claro, sin contar las grandes aglomeraciones. Tengo alergia a las aglomeraciones. Vengo así con mis manos porque me pegan con sus carros y no les importa y van empujando. Entonces, yo nomás vine a acompañar a mi hija. Con imágenes de Jonathan Sánchez para El Financiero Bloomberg, Amílcar Salazar Méndez. Pantallas, teléfonos celulares, electrodomésticos y ropa son los artículos más buscados dentro de esta iniciativa que juntó a más de 100,000 empresas y que, repito, pretende recaudar más de 93,000 millones de pesos, que fue lo recaudado el año pasado. Regreso con ustedes. Gracias, Amílcar. Aprovechar el Buen Fin. Con esto hacemos una pausa. Desde muy temprano, usuarios de redes sociales, de Twitter por ejemplo, manifestaron su apoyo a Paco Ignacio Taibo II para que el escritor dirija el Fondo de Cultura Económica durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. De hecho, se convirtió en tendencia por varias horas, un apoyo interesante, extraordinario, y por eso es que le pedimos a Mauricio Mejía, director, te iba a poner, director de Expreso Doble. Expreso Doble. Perdón, Víctor, así son las cosas de repente. Bienvenido. Luego Mauricio. te paso una información. Muchísimas gracias. Bueno, mi querido Mauricio, a ver, Paco Ignacio Taibo, es interesante el proceso porque Andrés Manuel le dice al oído, anímate, es nuestro momento, ya estamos en el gobierno, entonces me tienes que definir si es que vas a estar al frente del fondo o no. Después, él decide y anuncia que sí. Luego, alguien publica, se pone a estudiar, a investigar, y pues resulta que don Paco Ignacio Taibo II no tenía la nacionalidad mexicana. No, sí tiene, bueno, es mexicano, pues, nada más no nació en México. No nació en pues. México, exactamente. Bueno, son la Cuarta Transformación. O sea, es un sello claro de que no leemos antes, bueno, no lee la Cuarta Transformación antes de qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer. Ha habido alguien que opina por ahí que con un amparo podría ocupar la dirección del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo. El tema es o complejo o sencillo, ¿sí? Porque si es un tema que va a obligar, si quieren que sea Paco Ignacio Taibo, a cambiar otra vez las reglas de una institución. Así te la pongo. Antes de que asuma Paco Ignacio la dirección, eventualmente la dirección del Fondo de Cultura Económica. A ver, el fondo se construye en 1934, se edifica por Daniel Cosío Villegas y la intención es difundir la lectura. Por eso se llama Fondo de Cultura Económica. O sea, que resultara lo más barato posible para alcanzar a una mayor cantidad de mexicanos. Ha publicado 10,000 títulos el Fondo de Cultura Económica, 5,000 siguen en circulación. Es un gran trabajo. Es una institución bien importante. Sencillo, lo quieren, se ampara, se cambian las reglas, se cambian los estatutos, Paco es director del Fondo de Cultura. Complejo, porque en efecto Paco se ha dedicado a difundir libros de manera gratuita, de manera personal, y lo ha hecho muy bien. Sí. Lo ha hecho muy bien. La pregunta que yo me hago es,
¿Alguien va a asesorar en este tipo de eventualidades jurídicas, de reglamentos a Paco Ignacio? ¿Qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer? Él está obligado a publicar por el bien de los mexicanos. Daniel Cosío Villegas, y después esta regla de que sea un mexicano de nacimiento, es muy clara. El interés es de los mexicanos, no del gobierno. E incluso Miguel de la Madrid, siendo expresidente, se atrevió a publicar libros que no necesariamente ayudaban al establishment mexicano. El fondo está destinado a publicar de todas las corrientes. Por eso Waldenberg, Escalante y el mismo Pepe Carreño dicen, lo que está aquí en juego es que no vaya a convertirse el Fondo de Cultura Económica en la editorial de la Cuarta Transformación, no meramente, de lo que palomé, de lo que acepte Andrés Manuel López Obrador. Ese es, en lo profundo, el riesgo que tenemos. Muchos de los que estamos aquí, en este oficio, no seríamos lo que somos sin el Fondo de Cultura Económica, por lo barato. Sí, de acuerdo. Héctor? La discusión de fondo es hasta dónde va a seguir la independencia del Fondo de Cultura Económica, una de las instituciones culturales más importantes de este país y que lo ha hecho bastante bien. Por ahí, a medio administración de Pepe Carreño, alguien opinó que debía desaparecer el Fondo de Cultura. Por su Pepe Carreño lo defendió, porque sabe que muchos estudiantes mexicanos no podrían tener acceso al libro si no fuera por el Fondo de Cultura Económica, por los títulos, por los precios, por la variedad, por las traducciones, por muchas razones. Déjame preguntarte, el otro riesgo que ven otros sectores del tener a Paco Ignacio en esta cartera de gobierno. Él, y nos lo ha dicho aquí en distintas entrevistas, te lo he dicho a ti en tu espacio, yo no me voy a quedar callado, yo voy a seguir siendo Paco Ignacio con mi manera de pensar, y si ocurre algo... Forma cuadros de Morena. Exactamente. Forma cuadros de Morena. Bueno, o sea, de entrada, ¿no? ¿Qué tanto puede ser perjudicial para el propio presidente, para el propio Morena, que pues él no guarde las formas en una cartera de gobierno como esta, en donde tiene que comportarse de manera institucional? A eso voy. Mira, de manera empírica, en este momento, quizá mejor que nadie, Paco sabe dónde hacen falta libros. Y seguramente los hará llegar. No sé si esté dispuesto a gastar dinero en los estados, muchos, en donde no hay una librería del Fondo de Cultura. Pero aquí te digo, el fondo es, ¿qué va a publicar el fondo? Más allá de si Paco va a poder con todo lo que hace, con la generación de cuadros, los libros que escribe, creo que podrá. Acá me parece que, como en el proceso de muchas otras instituciones, Paco va a necesitar un equipo eficiente de gente que sepa qué derechos comprar, a qué autores mexicanos publicar, a qué autores mexicanos republicar, aunque no le gusten a Andrés Manuel. Y que no empecemos con que, como es tabasqueño, vamos a tener a Carlos Pellicer por todos lados y se olvide de otros grandes poetas mexicanos que son críticos de Andrés Manuel. Ese es el tema grave para esta institución. ¿Tú crees que llegue a ese nivel de extremismo? Es muy posible, por lo que estamos viendo, por este pensamiento único que está presentando Andrés Manuel, yo soy el pueblo, de que lleguemos a estas circunstancias, de que no se pueda publicar a un autor que critique los populismos, que critique la tendencia al autoritarismo, porque paradójicamente, el Fondo de Cultura Económica en este momento, que fue el que propagó el liberalismo, está publicando las crisis del liberalismo, pero también cómo se está propiciando un comportamiento general en América Latina de gobierno. Y hay pensadores que se tienen que traducir al español, aunque no le guste a Andrés Manuel. Bien. Oye, casi para terminar, Mauricio, ¿hay plan B? ¿Habría plan B? Hasta ahorita no se habla de un plan B. ¿Nombres? ¿Otros hombres, otras mujeres? ¿Es que no se animan a modificar la ley? ¿O un amparo? Lo que tenemos seguro es la renuncia de Pepe Carreño y de 3 consejeros del Fondo de Cultura Económica. Eso ya es un hecho, se aplica a partir del 30 de noviembre, cosa que van a hacer muchos funcionarios de la cultura mexicana. Yo lo que creo que es bien importante, Héctor, que lo tengamos muy en claro, es que el Fondo de Cultura Económica es un pilar importantísimo, vital, no para las generaciones que ya pasaron y que lo hicieron bastante bien, para las generaciones futuras. Vital. Los estudiantes de bachillerato, los estudiantes de licenciatura, incluso los niños, que una amplia gama de oferta que tiene el Fondo de Cultura de literatura para niños, están en peligro. Tiene que buscarse la manera de que el fondo tenga independencia
del gobierno federal. Mauricio Mejía, muchísimas gracias por estar con a ti, nosotros, mi por querido trabajar doctor. horas extras. Ya está para yo la política. tranquilamente viéndote. Sí, claro, por supuesto. Muy bien. Gracias, Mauricio. Gracias, Por eso nos Héctor. despedimos. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Gracias por su atención. Cuídense mucho este fin de semana y nos vemos el lunes. Buenas noches.